muchas veces tres pilares. Uno que es oncología, el otro que es neuro y el otro que es cardio. Y un subcuarto que sería preocupaciones no oncológicas. Cardio es una de las subespecialidades. Es más, ahora vamos a ver qué cosas tiene que saber el tecnólogo para poder trabajar en cardiología nuclear. Han hecho a resonancia, ¿sí? ¿Ah? Sí, ¿no es cierto? Resonancia cardíaca. No se acuerdan. Morfológica o funcional. Calcio coronario. Tomografía coronaria. Sí, han hecho. Suficiente. Entonces ya saben cómo colocar los electrodos en el tomógrafo. Para las derivadas. No, coronaria, ¿no? Básicamente, nosotros tenemos que saber, una de las condiciones especiales es saber manejar el EKG. El EKG, generalmente, para sincronizarla con los equipos, viene en 3 derivadas normalmente. ¿Ok? Pero, muchas veces hemos visto que hay hasta 12 derivadas que podríamos usar, dependiendo de qué tipo de prueba, como el UCI, Entonces, básicamente, dentro de lo que es el electrocardiograma, que ya deberíamos de saberlo, deberíamos de saber qué es el complejo QRS. El complejo QRS es la onda más grande con la cual se sincronizan casi todos los equipos. Pero muchos no dan tanto valor al complejo ST. Pero cuando hagamos pruebas de esfuerzo en medicina nuclear, si hay una variación en el ST, indicativo de preinfarto, y el tecnólogo también tiene que saber RCP. ¿Ok? Entonces, una de las condiciones que yo pediría a los preinternos es que todos sepan hacer o tengan ya un curso de RCP. Básico. ¿Ok? Porque acá no solamente va el paciente y hace la prueba, sino que como es fisiológico tenemos que hacer una prueba de esfuerzo. Y durante esa prueba de esfuerzo, ya vamos a ver cómo es, si es farmacológico, físico, se le induce al paciente a una isquemia o un infarto, ¿okay? Controlado por un cardiólogo. Está bien, tenemos un cardiólogo, pero ¿qué pasa si ese paciente hace un infarto o una isquemia en el proceso? Que ya nos ha pasado, todos los que hacemos cardiología nuclear, mínimamente nos ha pasado, a mí me ha pasado 5 veces. En 25 años haciendo medicina nuclear. Otros son tan salados que los 5 les ha pasado en 5 años. Y les puede pasar y hay que estar preparados. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a hablar de todo lo que va respecto a cardiología nuclear. Básicamente, la cardiología nuclear está en el medio de todo lo que es las pruebas para valorar cardiopatías. Generalmente, cardiopatía isquémica o infarto. Ahí están las pruebas de esfuerzo. Los pacientes pueden hacer pruebas de esfuerzo. Generalmente una prueba de esfuerzo es donde un paciente está corriendo, se le colocan los electrodos y estas pruebas de esfuerzo lo hace un cardiólogo junto con una enfermera. Ecocardiografía. ¿Hicieron ecocardio? No. Cardiología nuclear, intervencionismo sí han hecho. Y resonancia magnética nuclear. ¿Sí hicieron o no? En teoría.
Entonces, básicamente lo que vamos a hacer en la cardiología nuclear en la actualidad es vamos a evaluar la función ventricular. Los shunts, una prueba que se evaluaba antiguamente, en la actualidad con ecocardio se hace más rápido. Esto sí es un patrón importante, indicativo para la cardiología nuclear, la cardiopatía isquémica. El riesgo y pronóstico: si tienes una prueba de perfusión miocárdica negativa, el riesgo es que, o sea, el pronóstico es que en un año no hagas ningún evento isquémico. Y la valoración de la viabilidad miocárdica, que puede ser generalmente con SPECT o con BECT. ¿Ok? Vamos a ver entonces. En la antigüedad se usaban equipos planares para los estudios. En la actualidad, todo se hace con equipos SPECT. Todo. Y todo tiene que ser sincronizado. ¿Ok? La diferencia entre un cabezal y dos cabezales es el tiempo de adquisición y la comodidad del paciente. ¿Por qué la comodidad del paciente? En equipos tipo ECAM, ya conocen cuáles son los ECAM, ¿no es cierto? INCOR, por ejemplo, tiene CAM. Y las pruebas cardíacas demoran 30-35 minutos en hacer una prueba cardíaca, con la resolución de querer, con el parámetro de reconstrucción. Mientras que en equipos SPECT-CT, como el que tenemos nosotros, o tiene INEM, tiene clínicas anteriores, podrían llegar entre 4 a 9 minutos. Entonces va a mejorar el estado del paciente que va a estar con los brazos arriba. ¿Ok? Un paciente que tiene que estar con los brazos arriba para que el equipo siga, porque esta posición tiene que estar abierto hacia lo que es el corazón. No hay, en la actualidad, creo que hay 2 sitios en Latinoamérica que tienen 3 cabezales. En el Perú no hay equipos con 3 cabezales, reduciría el tiempo tremendamente. Pero igual, con los 2 cabezales también. Acordarnos de la anatomía cardíaca referencial. ¿Por qué? Porque lo que vamos a evaluar, básicamente en la capa del corazón va a tener el endocardio, el miocardio, el epicardio y el pericardio. Pero básicamente lo que vamos a evaluar nosotros es el músculo cardíaco. ¿Qué fármaco usamos? ¿Se acuerdan? Estamil, toxisonitrilo, el más conocido, ¿no es cierto? Pero también vimos que había tario, había tetrofosmin. ¿Se acuerdan? Había pregunta de examen. ¿No ves? No puedo tomarme nada. Hay que estudiar ya. Sí. No antes del examen, hoy día. Ya se quedan y me hacen acordar para pasar. USB. Sí, lo ahorita. Me hacen acordar porque no me olvido y después tengo que hacer demasiadas cosas. Al acabar la clase. Entonces, lo que vamos a evaluar básicamente, ¿dónde se va a fijar uno de los fármacos principales? Que es el MIB. ¿Dónde se va a fijar? Tenemos varias capas del corazón, pero ¿dónde se fija? ¿Se acuerdan? Miocardio. ¿Cuál es la unidad funcional? Porque acá estamos hablando de fisiología. Miocardio. Miocardio. Pero el miocardio está en todo, ¿no? En las aurículas y ventrículos. ¿Ok? En todo caso, si hablamos de aurículas y ventrículos, ¿cuál es la unidad funcional del corazón? Entre los 4, las 2 aurículas y los 2 ventrículos. ¿Cuál es la que más trabaja? Ventrículo izquierdo. ¿Ah? Ventrículo izquierdo. Aurículo izquierdo. Perdón, ventrículo izquierdo, Entonces, es en el ventrículo izquierdo donde va a haber la mayor captación del mismo. Perfecto. ¿Ok? El ventrículo izquierdo. ¿Y las otras capas, profesor? Las otras solamente se van a ver si hay un déficit de función del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Si hay disminución de función, van a ir por compensación a captar las otras. Entonces estamos hablando del ventrículo izquierdo, que tiene mayor músculo, mayor suministro de sangre, por lo tal va a captar más MIB, y principalmente lo que vamos a ver es eso, ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, ubiquémonos exclusivamente en el ventrículo izquierdo para este tipo de pruebas.
También saber las referencias anatómicas del corazón, ¿no? Las referencias. ¿Ok? También nos servirá de algo saber las estructuras óseas, Sí, los espacios costales. ¿Por qué? para saber la No lo vemos, pero otra razón. Por los electrodos, la posición de los electrodos. Ok, entonces ahí tenemos que ver cuál es la posición en la que vamos a colocar. Tenemos que saber primero, tercer y cuarto espacio costal, derecho, izquierdo, porque ya ahí tenemos que hablar de las derivadas que vamos a usar. ¿No? Tercer y cuarto espacio costal, B1, B2, línea media clavicular, línea media axilar, B4, 3, línea media axilar, B6 y B5. Entonces, generalmente esas son las posiciones y tenemos que saber esas referencias anatómicas para colocar los electrodos. Generalmente, acá tenemos el right arm y acá el left arm, right y el left. ¿Nos vamos a entrar? No. Guitarra. Bailando. Miren las semanas. Entonces, esas son las posiciones que normalmente nosotros tenemos que saber. 3 posiciones: derecha, izquierda y la B5, la punta del corazón. Si vamos a hacer pruebas de esfuerzo físico, estas son las, ¿no? Entonces tenemos que, el último, bailando. Sí, bailando. Entonces, esas son las referencias anatómicas que tenemos que saber. ¿Ok? Y de ahí saber cómo se ve todas las variaciones. Entonces, en cardiología nuclear vamos a encontrar estas pruebas, pero el más conocido es el SPECT, GATE-SPECT y SPECT. ¿Ok? En equipos antiguos se permitía hacer SPECT y GATE-SPECT. En la actualidad todo es GATE-SPECT. ¿Por qué? Se habla de GATE-SPECT. ¿SPECT qué significa? Tomografía conectada por emisión de botón simple, listo. O sea, tenemos que hacer una tomografía cardíaca, perfecto. Pero el término GATE, exacto, significa gatillado. O sea, la sincronización en las posiciones en relación a la adquisición. ¿Ok? Y vamos a ver cómo se referencia eso. Ahora, es bonito ver la onda PQRS, es lindo, pero no toda la vida la van a encontrar así, y poco a poco se van a tener que ir acostumbrando a las múltiples variaciones, tamaños, posiciones y todo lo demás. Entonces, a partir de ahí vamos a ver. Esto es parte de la historia. La antigüedad se hacía un estudio del primer pasaje donde se inyectaba un bolo de tecnesio 99 de TPA y se hacía imágenes de 0,25 segundos, 0,25 segundos por imagen, y se hacía el primer pasaje para evaluar su alguna posibilidad. Este tipo de prueba ya no se hace, ¿no? Ya no se hace. Esto lo hicimos en el hospital de policía, estudiando las curvas del primer pasaje en las diferentes áreas. En la actualidad este tipo de pruebas ya no se hace y existen software para poder validar eso. La otra prueba es la ventriculografía isotópica. ¿Ok? Ventriculografía isotópica. Antes de GATE-SPECT. ¿Qué significa la ventriculografía isotópica? Lo que se hace es marcar
glóbulo rojo. ¿Cómo se hacía la marcación del glóbulo rojo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se hacía? Señorita, ¿cómo se hacía la marcación del glóbulo rojo? ¿Qué fármaco se usa? ¿Cómo se llama? Pirofosfato. In vivo se marcaba pirofosfato con suero, tecnecio 10 minutos después, ¿y a dónde se iba? Glóbulos rojos marcados, o sea, corazón y grandes vasos. Simplemente ese tipo de pruebas servía para evaluar, acá tienen el corazón, en un ángulo entre 45 a 72, lo que se tiene que ver es el septum interventricular y exclusivamente para eso, para hallar la curva de fin de diástole y fin de sístole. Acuérdense de esto. ¿Ok? La prueba se llama ventriculografía isotópica o Multigated Acquisition, MUGA. ¿Ok? MUGA también lo van a encontrar. Hay algunos que les gusta, le ponen MUGA y lo mismo. ¿Ok? Donde básicamente desde el fin de diástole va a grabar la cantidad de imágenes, en este caso 12 frames, algunos graban hasta 24 frames, en relación a cada latido cardíaco. Entonces, un latido cardíaco va a ser la grabación de eso. Entonces, se graba aproximadamente por tiempo, unos 8 minutos a 10 minutos, o por cuentas, 40 millones de cuentas o 50 millones de cuentas, donde vamos viendo los múltiples latidos y a partir de ahí se generan curvas. ¿Ok? Si ustedes ven, acá está la amplitud y acá se va cerrando. Es un latido cardíaco, ¿no? Amplitud y cerrando. En este caso, 16 frames sobre el ventrículo izquierdo y se hace algunos otros 8 frames y listo. Entonces, ¿para qué? Para evaluar el fin de diástole y el fin de sístole. Los programas nos dan la frecuencia, la fracción de eyección, el porcentaje de fracción de eyección en diferentes espacios para el promedio que se tiene. ¿Ok? Con ventriculografía isotópica utilizando pirofosfato para glóbulos rojos marcados. Sencillo. Se hace ya no tanto. ¿Por qué se usaba este tipo de prueba? Porque era más barato y todo. Se usaba exclusivamente para pacientes que, generalmente pacientes oncológicos, sometidos a quimioterapia. Hasta hace unos 5 años la quimioterapia era cardiotóxica. En el estado del tiempo ha ido disminuyendo esa indicación. ¿Cómo cardiotóxica? En muchos pacientes que iban a quimioterapia no fallecían a causa del cáncer. ¿Fallecían a causa de qué? Infarto cardíaco, porque eran cardiotóxicos los implantes. Entonces, este tipo de prueba, que hacía mucho, me acuerdo en el INEM, para evaluar la fracción de eyección. Simplemente, marcación de glóbulos, fracción de eyección, tenía por debajo del 50%, ya disminuían en la frecuencia de uso de su quimioterapia. ¿Ok? Entonces, ha cambiado. Esto es una de las pruebas que hicimos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, divide en 8 secciones la fracción de eyección y nos da la curva, 58%. ¿Ok? En algunos casos también podíamos ver valores de disquinesia o kinesia para el movimiento con una disminución de fracción de eyección de 22%. Sencillo. ¿Ok? Para estudiar ya las pruebas como tal, vamos a ver esta cascada de cómo nos pueden ayudar las pruebas en relación a la patología. Cuando el paciente es normal, se puede esperar en algún momento algún tipo de estenosis coronaria o disfunción endotelial. Es el primer paso. Una de las patologías clásicas de los pacientes jóvenes que tienen infartos y dicen, oh, deportista, se murió, generalmente es esta, la disfunción endotelial. Es un problema ya nacido. O una estenosis coronaria no evaluada, un puente intramural, por ejemplo, lo puede ser, que generalmente no nos da ningún tipo de modalidad de imagen, salvo un cortejo. Cuando este flujo coronario va disminuyendo o causa un flujo heterogéneo, una de las pruebas ideales es el PET. ¿Ok? ¿Con qué fármaco se da? ¿Ah? PET. ¿PET con MIBI? ¿Fluor FDG?
el flúor FDG, una indicación básica para cardiología nuclear. FDG flúor 18, sí o sí, viabilidad miocárdica. Viabilidad miocárdica, no perfusión miocárdica. ¿Ok? Viabilidad miocárdica. Hay otros fármacos que sirven para la perfusión miocárdica. Para la perfusión miocárdica vamos a tener en SPEC, ¿qué vamos a tener? El MIB, para perfusión miocárdica. Pero en PET, ¿qué vamos a tener? Rubidio 82, amonio NH13. ¿Ok? Para PET, estos son los fármacos que se utilizan: amonio 13 y rubidio 82. Y para SPEC, MIB con tecnesio 99. Anoten en su papelito. Entonces, las primeras pruebas que van a servir como gol estándar para el estudio de algún tipo de disfunción o estenosis coronaria van a ser los estudios de PET para perfusión miocárdica. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Si hay un flujo heterogéneo o la alteración de metabolismo, el PET con estos fármacos son los que nos van a dar, con amonio o con rubidio. Si sigue o continúa la alteración, recién podemos verla con SPEC gatillado, alteraciones de la perfusión. Esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Qué será? ¿A qué se debe esto? Y tenemos dos fármacos que ven perfusión miocárdica. Son precoces. 2, resolución espacial. Estos tienen mejor resolución que estos. ¿Ok? Entonces las alteraciones de la perfusión se van a ver primero las alteraciones del metabolismo, por eso debe con PET, y después con MIB. Entonces, profesor, ¿por qué no lo evaluamos con esto? Porque los fármacos son caros, porque no tenemos disponibilidad. Es más, que yo sepa, en Latinoamérica nadie tiene esto. Estados Unidos, Europa, sí, la gran mayoría de libros están así. ¿Ok? Entonces, ¿con qué se evalúa en Latinoamérica? MIB. Pero ya sabemos que en la escala primero podemos evaluar con el PET y luego con el MIB, que podemos ver alteraciones de la perfusión y alteraciones de la motilidad. Vamos avanzando. Entonces, pero también se puede evaluar. Luego, recién de este tipo de patología, cuando hay alteraciones de la perfusión y motilidad, recién se puede ver con ecocardio o ventriculografía isotópica. Cuando hay ya, a causa de esos trastornos de la conducción. Posteriormente a eso, con una obstrucción, recién vienen los síntomas y el infarto agudo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué estamos evaluando? De una cascada. Ahora, profesor, ¿y dónde queda resonancia y tomografía? ¿Dónde quedará la resonancia? Estará acá. Estará ahí. ¿Sí y no? Porque podría estar en relación a estos dos. Alteración de la perfusión y alteración del metabolismo. Pero ojo, resonancia cardíaca tiene dos cosas. Uno, la resonancia anatómica y otra, la resonancia funcional. Para hacer la anatómica tienes un equipo tranquilo que puedes hacer la máscara y todo lo demás. Pero para hacer la resonancia funcional tienes que tener un inyector dentro del resonador para poder poner adenosina y hacer la prueba de esfuerzo dentro y hacerle la adquisición. Entonces yo creo que son 1 o 2 lugares en el país nada más que tienen ese tipo de modalidades. Entonces Cuesta Internacional, nosotros en nuestro centro, ¿ok? Y así. No sé si alguien más, Bueno, entonces, a partir de ahí recién, mira, en la escala, viene con PET y SPEC. Ahora, te dicen, si tienes PET, no. Ya sabe, ya llevaron la clase con el profe Bernal, es dependiente del fármaco. ¿Ok? Es dependiente del fármaco. Es más, cuando nosotros teníamos el anterior equipo, nuestro equipo PET no hacía gatillado. ¿Ok? Entonces, solamente hacíamos esto. Si nos traían rubidio y amonio,
Pero igual, ¿por qué? Porque la gran mayoría de las infecciones de pecho tienen oncología. Entonces, esta es la cascada. ¿Y dónde estará coronaria? La angiocoronaria. ¿Estará en esta escala? Está por acá. Que cuando haya disfunción en la coronaria, ahí vamos a poder ver, porque hay placas blancas y todo. ¿Ayuda a todo este proceso? Sí, nos puede ayudar otra cosa, calcio coronario. Entonces, casi todas estas modalidades de estudio ya se suma a todo esto un score de calcio. Entonces, se ha vuelto un requisito indispensable en hacer este tipo de pruebas, sea FDG, rubidio, amonio, MIBI, con equipos híbridos. Se habla de PET-CT, que ya no lo tienen. ¿Para qué? Para sumarle el score de calcio. ¿Ok? Entonces, se suma todo. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Sí? Para viabilidad, FDG Plus. No, en En SPEC, MIBI, pero con nitritos. MIBI con nitritos. ¿Ok? ¿Cuáles son los nitritos usados en cardiología? No, para regular la frecuencia son los beta bloqueadores. Ustedes se han hecho coronarias, deberían de saber. Los dos se utilizan en cáncer coronario. Se utilizan dos medicamentos, beta bloqueadores para bajar la frecuencia cardíaca y 10 minutos antes de comenzar le dan una pastillita debajo de la lengua para aumentar el tamaño de las coronarias. ¿Cuál es? Isorbide sublingual o nitro. El isorbide sublingual. Entonces, esa prueba de nitritos con MIBI sirve para viabilidad miocárdica. ¿Ok? Entonces, todo lo que han hecho en coronaria se tiene que acordar porque se extrapola cierto tipo de cosas. Vamos a ver. Entonces, bienvenidos al mundo de SPEC cardíaco. Ya vamos a ver conceptos en cardiopatía isquémica que son isquemia miocárdica, infarto miocárdico y miocardio guiado. Acuérdense eso. Y en algún momento el stooning cardíaco, el miocardio atontado o hibernado, que también son conceptos que deberíamos de manejar. ¿Cuándo se habla de una isquemia miocárdica? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se habla de isquemia miocárdica? Una obstrucción parcial en la DEA, no total, hace que aporte sangre, pero no en la totalidad. Y la sangre no en un 100%, sino no en la totalidad. Y este tejido puede no funcionar o funcionar parcialmente. Cuando funciona parcialmente se habla de isquemia. Cuando ya no funciona, se habla de infarto. Eso está proporcional a la obstrucción de él. Y la viabilidad es un concepto un poquito más metabólico. Entonces la isquemia es un proceso en el cual un tejido sufre falta de aporte sanguíneo de oxígeno debido a una oclusión o suboclusión de su arteria eferente. Limitada en el tiempo, puede ser que sea, por ejemplo, el paciente hace esfuerzo, vasoconstricción y se cierra esto y ya no hay aporte sanguíneo a cierto territorio vascular. Perfecto, entonces cuando generalmente los pacientes que hacen isquemia dicen, no, estaba jugando una pichanga, ¿no? Fin de semana, un esfuerzo máximo y le dolió el pecho, se cayó, pero luego ya le hicieron el RP, fue al hospital, se levantó y sufrió de una isquemia. En cambio, a veces, otros dicen, no, ya no hay tejido que está funcionando, sufrió de un infarto. Hay pacientes que vienen con infarto, ya ustedes que han hecho coronarias también. O sea, saborcito. Cuando se habla de infarto, se habla de la necrosis y degeneración debido a una isquemia prolongada. ¿Es irreversible? Bueno, vamos a ver de qué manera podemos estudiar.
Entonces la prueba de SPECT está hecho para la detección de isquemia. El pronóstico, ya les dije, una prueba de SPECT negativo hace que en el plazo de un año no tenga ningún evento isquémico. Riesgo por postinfarto, tamaño de la isquemia, cuantificable, valoración de la viabilidad, técnicas de revascularización. ¿Cuáles serán las técnicas de revascularización? ¿Ah? ¿Cuáles son? Para aplicar, exclusivamente para coronario. Tienen que saberlo, porque eso nos dice si podemos hacer una cosa u otra. ¿Estén? ¿Sí? ¿Sí o no? El otro. Ustedes han hecho coronario, ya han hecho intervencionismo. Los estén medicados, que ha pasado una historia, los bypass. Entonces, ¿por qué es importante? Porque varía nuestro protocolo en relación a eso. O sea, ya a partir de ahora tienen que ser SPECT más calcio coronario. Así, todos tienen que procesar. Nada que ver esta medicina nuclear y la tomografía. Mentira. ¿Ok? Y que el profe que haga nuclear no sepa tomografía es estar ya jubilarse. ¿Ok? Entonces nosotros coronarios de todos los días. ¿Cuándo no hacemos coronario, calcio coronario? Cuando el paciente tiene un esteno bypass. Ya no sirve. Ya no sirve evaluar esa coronaria. ¿Ok? ¿Qué instrumentación vamos a necesitar para hacer todo ese procesito que hemos visto? Y ahora va otro patrón importante. Dentro de la instrumentación está la preparación del paciente y los datos para la adquisición. El tecnólogo en cardiología nuclear influye dentro del proceso de gestión en 28 puntos en los cuales su trabajo puede influir en el producto final. Y eso vamos a conocer. Antes de la instrumentación, vamos a ir un poquito a la instrumentación ya dedicada a cardiología. Hemos visto un poquito de colimadores. Ok, existen, les voy a pasar estos dos papers en relación a avances en PET, avances en cámara gamma. Los cristales de centelleo, ya hemos hablado, ¿no? ¿Cuál es el cristal de centelleo más comúnmente usado? Para SPECT, cloruro de sodio, con tubos fotomultiplicadores. ¿Ok? Resolución energética 10%, resolución en milímetros 9,5. Miren, 9,5 milímetros. ¿Ok? Necesitaré un tomógrafo submilimétrico. Y va otro patrón importante. Se fanatiza la gente cuando dicen vamos a comprar un PET para hacer cardiología nuclear. Perfecto, un PET-CT o un SPECT-CT, perfecto. Pero necesitamos un tomógrafo de 64 para arriba, porque eso me dice mi profesora Cecilia, 64 para arriba para hacer coronario. Perfecto, pero para esta resolución necesitaré un 64. Entonces se tiene que evaluar mucho. Si ya tienes en un centro coronario un tomógrafo simplemente para hacer corrección de atenuación, un tomógrafo de 6 líneas no servirá. O 16 para hacer calcio coronario, no más. Abaratas el costo. Tecnólogo que sabe utilizar sus recursos. ¿Ok? Porque muchos dicen, no, en el día se tiene que hacer. No, mentira. Para calcio coronario, ¿cuál es la preparación del paciente? 64 líneas. Frecuencia cardíaca debajo de ¿cuánto? ¿Cuánto? 60. Eso, extremo 70. Que ahora con los 128 te dicen que se pueden dar hasta una maravilla. Bueno, vas a comprar un 128 para un espectro. No, en todo caso, si ya te compras un 128, ponte a hacer coronarios y todas las angios que quieras en la tarde y en la mañana te pones a hacer los iniciales. Ok, los otros cristales 60 y 60. Ok, estos son los cristales, ya son digitales. Resolución espacial mucho mayor, resolución temporal también, resolución energética también, ¿ok? Pero no hay en Latinoamérica estos tipos de cristales, muy pocos usados. Ahora, ahí va un patrón importante, por ejemplo, el del INEM, que es 870,
El de nosotros también es 870, el de Ricardo Palma es 640. Pero en la parte final tiene un DR. ¿Alguien sabe qué significa? ¿Ah? Porque estos tienen cristales de yoduro de sodio. ¿Ok? Todos tienen tubos fotomultiplicadores. Todos tienen tubos fotomultiplicadores. Digital Ready. Perfecto. Perfecto. No me acordaba. Digital Ready, igual que el PT, Digital Ready. O sea, viene preparado para cambiar estos tubos fotomultiplicadores por fotodiodos o cualquier otra posibilidad. No son digitales. No me mientan, por favor. Están listos para instalar al siguiente nivel. Los colimadores. No, eso está loco. Pinhole para cardíaco. Paralelo. ¿Cuál es el comúnmente usado? Paralelo. Todos nos quedamos con paralelo. Existe esto. Un colimador híbrido. Hecho por Siemens. No me gusta casarme con una marca menos si son tan comerciales como esta. Me he vuelto chino lover últimamente. Pero Siemens creó un colimador híbrido. ¿Híbrido? ¿Qué es eso? En la parte externa paralela y en la parte central convergente. ¿Okay? Entonces, ¿para qué? Para agarrar los dos y estudiar un intermedio. Ahora, estos no son los pinhole convencionales que tenemos, sino son micro pinhole. Ya vamos a ver para qué. ¿Ok? Y la resolución va a mejorar. ¿Ok? Mejora la resolución utilizando estos colimadores. Vamos a ver por cómo. Normalmente ya la tendencia para hacer cardio es irse del SPEC al SPEC-CT, porque ya hemos visto que necesitamos hacer calcio coronario. ¿Ok? Entonces la tendencia es ir hacia los SPEC. Nosotros tenemos este equipo, por ejemplo, General, tenemos estos dos, pero el de General el 870 y el Siemens el Symbian. ¿Ok? Estos tienen un tipo de colimador principal. Este colimador se va a llamar la técnica se va a llamar IQ SPEC o SPEC inteligente y el colimador se va a llamar Smart Zoom. ¿Ok? Solo decimos un colimador ya hemos visto que tiene estas dos particularidades, cargo focal, ¿ok? Las dos a la vez. Y el otro ya los equipos dedicados para cardiología. Son equipos múltiples, con esto puedo hacer renal, puedo hacer cerebro, pero a la vez le cambio el colimador y puedo hacer este tipo de tecnología, solo en Siemens, ¿ok? Vamos a ver a qué se refiere. Y los otros ya están los detectores de estado sólido, ¿no? Los de CZI con chip ASIC y con sectores digitales, ¿ok? Ahí vamos a tener estos tipos de equipos. En cardiología nuclear voy a tener los equipos multipropósito con cambio de colimador o los equipos dedicados para cardiología. Argentina, Brasil, en algún momento casi quisieron comprar estos para Incor llegar. ¿Ok? Donde ya es como si tuviera dos cabezales en uno, paciente echado, hay dos, esto y el DSP. Estos tienen detectores solo, algunos tienen un micro pinhole, como es este caso. O sea, pequeños colimadores pinhole que van a dirigir, se mueven y dirigen la capa hacia el corazón. ¿Ok? Entonces, esos son los equipos dedicados. ¿Sí? Entonces, vamos a tener o híbridos, multipropósito o equipos dedicados para cardiología nuclear. Y vamos a ver una tabla de cómo mejora eso. Esta es uno de los que es un poquito el top de línea entre los dedicados, que es el DSP. El paciente está echado, 2 a 3 minutos de adquisición, detectores de estado digital que van a girar en relación al eje del corazón. Si se dan cuenta, la tendencia, como todo en medicina nuclear, es toda la parte de detección, esté en relación al órgano nuclear. ¿Cuál es el órgano nuclear? El corazón. Todo en relación al corazón. ¿Sirve para otras pruebas? No, lamentablemente no. Solo cardiología nuclear.
¿Ok? Pues, ideal para ENCOR. Y detectores digitales puros. El paciente echado, ¿no? Detectores de estado sólido, y estos detectores cada uno va a tener o micropinhole o normal y se van a girar a relación de secuencia. ¿Qué es lo que mejora? Estos DSP mejoran la adquisición y los tiempos, ¿no? La sensibilidad. ¿No? Esto es DSPEC y ASPEC es el convencional. El DSPEC genera 4 veces más la duración de 12 minutos con un ASPEC convencional a 2 minutos en adquisición. Entonces, yo los invito en algún momento a echarse y a estar con los 2 brazos arriba durante más de 10 minutos. Es cansado, es bien matado. Entonces, en las pruebas, en equipos convencionales, en SPEC, 30 minutos el paciente echado, los brazos arriba. Entonces, mientras menos tiempo, mejor, sumada a la resolución que estas pueden tener. Las cuentas en miocardio, mayor cantidad de cuentas en miocardio, mayor porcentaje, ¿no? Entonces, la adquisición, que hemos hablado de instrumentación. Entonces, en el mundo ahí hemos visto que puede ser desde cámara gamma hasta SPEC-CT con colimadores híbridos, como el ElectroSPEC, ¿no? O equipos dedicados. ¿Ok? Los equipos dedicados entre el de General Electric Discovery con multipinhole, o estos detectores digitales puros como es el DSP. Perfecto. Entonces existen un sinnúmero de equipos. Ojalá en algún momento incorpore tener eso. La adquisición. La biodistribución es ¿de qué fármaco? ¿Ah? Perfecto. Entonces vamos a ver cómo se adquiere este tipo de imagen. Para poder adquirir vamos a encontrar 2 protocolos convencionales. Los protocolos de esfuerzo y los protocolos de reposo. Los esfuerzos pueden ser físico o farmacológico, y el reposo en estado convencional. Para evaluar la imagen por perfusión miocárdica. ¿Qué quiere decir el esfuerzo? Que al paciente se le tiene que someter a un determinado tipo de esfuerzo. Ahora, pensando en la lógica, que reposo, voy a parar el corazón para poder hacer. ¿Cómo se calcula ese dato? ¿No? Entonces, el reposo es el paciente sin hacer ningún tipo de ejercicio, y el esfuerzo puede ser físico si el paciente lo permite. ¿Por qué? Porque si el paciente corre, algunos sitios tienen bicicleta, otros tienen una faja y se le hace un esfuerzo físico. ¿Hasta cuándo? Y durante ese esfuerzo físico se le inyecta una sustancia. Pero si el paciente no puede correr, si el paciente no puede caminar, se puede superponer con un estudio farmacológico. Se le inyecta una sustancia y vamos a ver. ¿Ok? ¿Para qué? Para que al final se pueda comparar imágenes de esfuerzo y reposo. ¿Por qué? Porque fisiológicamente, ¿qué hemos visto? Que el patrón de isquemia, de llegada sanguínea, de este aporte total o parcial, va a depender de qué estado está el paciente. ¿Sí? Entonces lo que vamos a fabricar es una pseudoisquemia o una isquemia para ver cómo llega la sangre a este ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, acá no vamos a evaluar coronaria, pero vamos a evaluar lo que indirectamente da el aporte sanguíneo de las coronarias hacia el músculo cardíaco. ¿Ok? Ventrículo izquierdo. Protocolos. El ejercicio físico o la medicación en el estado de esfuerzo pueden ser usados para incrementar el suministro de sangre al miocardio. Durante la fase de inyección, el trazador se da a inyectar, ¿ok?, el radiofármaco. Usualmente se prefiere el uso de esfuerzo físico, aunque ambos proveen similar exactitud diagnóstica, y cuando no hace, pasamos para el esfuerzo farmacológico. El esfuerzo generalmente, ya sea físico o farmacológico, necesita de estos tipos de derivadas en el extracto. Y adivinen quién es el encargado de poner eso. No me digan la enfermera. El tecnólogo. Entonces el tecnólogo tiene que saber todas las posiciones que ya hemos hablado, desde la B1, B2, B3, B4, B5, B6, RE, RA y todo lo demás. ¿Ok? Preparación del paciente. El tecnólogo tiene que ver eso. Tiene que colocarlo bien, porque este paciente va a correr, va a hacer, conocer sus electrodos, conocer
cómo va, si necesita gel, si no necesita gel, cómo están estos, la posición, colocar bien su faja para que el paciente pueda ser medida, ¿no? Y ya el acceso, se supone que si acá medimos la presión, el cardiólogo está acá viendo todo esto, nosotros tenemos que tener un acceso venoso al otro lado. ¿Por qué? Porque el paciente comienza el esfuerzo, comienza a correr, hasta que el cardiólogo va a evaluar un determinado porcentaje. No llegamos al 100% de esfuerzo físico. ¿Cómo se hace el cálculo? En base a la edad. Lo que llegamos es a un 85% de esfuerzo físico. Y en el momento de llegar al 85%, sea físico, se inyecta la sustancia radioactiva. Entonces, el mili para este caso. No tenemos ese ruido hormónico. ¿Y el cardioresonancia será igual? Igual, pero es farmacológico generalmente. Porque ahí inyectan el gadolinio cuando está haciendo la prueba dentro del resonancia. Y generalmente es farmacológico. Entonces nosotros tenemos que saber. El estudio farmacológico, eso es en el caso del esfuerzo físico, ¿sí? En el caso del esfuerzo físico. Y tenemos que dominar todo cómo va el EKG. El EKG. URST. Todas las ondas. ¿Por qué? Porque tenemos que ver, el cardiólogo está viendo qué pasa si se deprime esta onda. El paciente está yendo a hacer infarto. Lo desconectan, ¡pum! Palietas y el cardiólogo le está dando el RCP o tú ves vía aérea. Cuando se genera una cascada de infarto, lo que tiene que ver es, uno tiene que ver vía aérea, el otro la circulación y el otro la vía cardiológica. Y tener a alguien o administrativo que esté tercero, que puede ser el interno, que llame o certifique un código azul y que llame a la ambulancia porque ese paciente está haciendo infarto mientras nosotros le están dando el RCP. ¿Y quién tiene que estar preparado para todo? El tecnólogo. El tecnólogo. Mira, todavía no hemos inyectado la sustancia y ya puede pasar todas esas cargas de ¿se dan cuenta? Entonces tenemos que estar preparados para eso. ¿Ha pasado? Sí me ha pasado. Y hemos salido. No se ha muerto por causa de eso. El estudio farmacológico, ya hemos visto, existen dos tipos de gente para el estudio farmacológico. Ahora, les voy a pasar toda esta clase porque vamos a ver, lo que hacemos en el estudio farmacológico sirve para cardioresonancia y sirve para ecocardio también. Se utilizan los mismos, ¿ya? Entonces vamos a tener vasodilatadores, que puede ser el dipidamol o la adenosina, o agente inotrópico positivo, que puede ser la dobutamina. Generalmente estos dos van para cardio nuclear y cardioresonancia, y la dobuta generalmente se utiliza para ecocardio. ¿Ok? Entonces, en el ecométrico, el farmacológico, vasodilatación coronaria, adenosina, dipidamol, inotrópico, cronotrópico, dobutamina, glutamina, dopamina, epinefrina. Y vasoconstricción coronaria, espasmo, economina o coltest. Estos tipos de pruebas no se hacen mucho, es para ver cómo están los pacientes que tienen disfunción endotelial, se hacen con test de frío, pero estos son los más clásicos. Entonces, los fármacos que vamos a utilizar, adenosina, dipidamol o dobutamina. Anoten su papel. ¿Por qué es importante este cuadro que viene desde el 2001, recuerdo? Porque me dice todo lo que tengo que hacer durante la prueba. Y ojo, otro instrumento importante que tenemos que manejar. Porque si ustedes ven, acá me dice la administración de la dosis, Cempro con 84 miligramos por kilogramo por mililitro intravenoso. O adenosina, 140 picogramos por kilogramo por minuto. O dobutamina, 40 microgramos por kilogramo por minuto. ¿Cómo llegaré a esa exactitud? ¿Qué necesito? ¿Una jeringa? ¿Un Volutrol? Sí. Necesito algo más. Una bomba de infusión. Y adivinen quién tiene que preparar la bomba de infusión. Mira la enfermera. Entonces, antes de empezar la prueba ya van dos cosas, EKG y bomba de infusión. ¿Okay? Fuera de la guía que también tienen que colocarse. Ya, entonces ustedes son profesionales de la salud y tienen que saber todo. Entonces tienen que saber cuánto es la dosis que está.
profe, ya viene preparada la bomba, sí, pues nosotros lo hemos programado para que ya pongas dobutamina y se ponga eso. Lo que pasa si viene un paciente que necesita larga data, tienes que programar eso. Entonces, por los datos hay que saber cómo utilizar. Cuando ingresa a un servicio, tienen que ver. Listo, el efecto, disparidad de flujo coronario, puede ser intravenoso. Generalmente todos intravenosos, en esto, esta es la dosis que vamos a tener. Y la vida media, esto también es importante. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el dipirilamol tiene vida media de más o menos 10 horas. ¿Qué pasa si un paciente está haciendo un infarto cuando estoy inyectando el dipirilamol? Y tiene vida media de 10 horas. ¿Qué es lo que haría? Colocarle el antídoto, aminofilina. Entonces tengo que tener una jeringa con aminofilina al costado. ¿Ok? Cosa contraria que sucede con la adenosina, que es más o menos 10 segundos. Que puedes colocar aminofilina o paras la infusión y listo, chao, se acabó. Hay que conocerla. ¿Ok? La técnica, las 3 para perfusión, pero esta también se utiliza para ecocardiografía, la dobutamina. Profe, ¿qué pasa si no hay bomba de infusión? No la hago. A mí me enseñaron en el hospital de policía cuando estaba chiquito, 25 años, a hacer cálculo por goteo. Cuando no hay recursos, pones un set de Volutrol y haces el cálculo para llegar a esto. Regla 3 simple. ¿Cuántas gotas van a llegar? ¿Se puede? Sí se puede. Todo se puede, hay que estar preparado. Contraindicaciones: infarto reciente, angina inestable, bloqueo, miocardía, hipertrofia, hipertensión severa. Efectos secundarios, frecuentes y duraderos, ligeros. Antídoto, esto también hay que tenerlo a la mano. ¿Por qué es importante tener aminofilina o beta bloqueantes? Porque cortas inmediatamente en 120 segundos o en 10 segundos o esto. ¿Ok? Excreción biliar renal. Entonces, este cuadro es importantísimo. Lo guardan. ¿Por qué? Porque les puede servir para ecocardios, en algún momento se hacen ecografía, les puede servir para nuclear, les puede servir para resonancia o para tomografía. Esta es la fórmula en la cual se utiliza, o sea, el tiempo en minutos, por ejemplo, de dipirilamol en infusión, con bomba de infusión o goteo, durante 4 minutos, 8 minutos después, el marcador de perfusión. ¿Cuál será el marcador de perfusión? El MIBI, pues. El MIBI o el rubidio o el amonio o el adolinio también, si están usando esto para resonancia, Si necesita aminofilina 2 minutos después, está. ¿Cuánto haces la imagen de perfusión? Después de generalmente hora y cuarto. Ya vamos a ver por qué. Esto también inyectas adenosina a la mitad de la inyección de la adenosina, porque la adenosina rápido desaparece en 10 segundos, a la mitad de lo que está, a los 3 minutos, MIBI o cualquier otro marcador de perfusión, y esta, la dobutamina, va en capas, casi al minuto 8 se hace el marcador de perfusión o frecuencia cardíaca en el 80. Todo esto, si bien es cierto, está monitorizado por un cardiólogo, pero todos son responsables de cada parte. ¿Cuántas cosas llevamos viendo sin llegar a estas imágenes en las cuales somos responsables de la decisión? Esta es una estadística donde el flujo relativo va a aumentar en mayor proporción con la adenosina. Luego el dipirilamol, la dobutamina, el ejercicio y el basal. Bajo este presupuesto, yo preferiría hacer adenosina. ¿Ok? Pero ¿cuánto marcas de adenosina? Aproximadamente 0,14 miligramos por kilogramo de peso corporal. Un paciente 70 van 10 ampollas aproximadamente, 9 a 10 ampollas. Cada ampolla cuesta 100 soles. Entonces son 1000 soles más a la prueba. Por eso es que preferiría hacer ejercicio. ¿Ok? Preferiría hacer ejercicio. Pero si ya el paciente no puede caminar, nos vamos por adenosina. Se utiliza dipirilamol muy poco. Antes usábamos más porque no teníamos tantos recursos. Antes la ampolla de adenosina costaba hasta 200 soles, no había mucha disponibilidad en el país. En la actualidad ya se liberó. ¿Ok? Esta es la escala un poquito de cómo se hace el flujo sanguíneo coronario. Si se dan cuenta, uno de los mejores fármacos para usar flujo sanguíneo, oxígeno 15. El problema del oxígeno 15 es la vida media. ¿Ok?
este oxígeno 15 marcado con agua tiene que estar, el fármaco, el ciclotrón tiene que estar pegado al PET para poder utilizar. El otro, flúor 18 fluorpiridaz, creo que ya lo aprobaron por FDA. Debajo de esto el teroborcime, tecnesio 99, el talio, el amonio, el rubidio, y así viene el cetamib y el tetrofosmid. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál mejora el flujo sanguíneo coronario? Sería el ideal esto, fluorpiridaz o amonio o rubidio. Sí, perfecto, el problema es el costo, ¿no? Entonces un SPECT-CT va a variar entre 800 soles hasta 3.000 soles una prueba para estudio cardíaco, ¿ok? Un PET variaría entre 4.000 a 5.000 soles, un PET cardíaco. Entonces los costos son los que nos manejan. El modo de adquisición, generalmente se tiene el paciente echado con los brazos arriba y el ángulo de giro va a ser en relación al ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Por qué? De menos 45 hasta 135 si tengo un cabezal, por la posición del corazón al lado izquierdo, ¿sí? Entonces este equipo va a girar desde menos 45 a 135. Si tengo dos cabezales, la mitad. En L, ¿ok? En L y gira la mitad, 90-90 para llegar a 180 grados. 90-90. ¿En PET pasará lo mismo? No, PET es. Cuando se hace la adquisición, durante la adquisición también tenemos que estar fijos de que el paciente, su frecuencia cardíaca se uniforme. ¿Por qué? Porque ahí también se genera un lector de ventana, ¿okay? Con un cierto porcentaje. Para este caso es un 30% del porcentaje mínimo en relación a la frecuencia cardíaca. Igual que cuando hacíamos el analizador de pulso, 15 abajo y 15 arriba. ¿De qué? De la frecuencia cardíaca. Si tiene una frecuencia cardíaca de 70, este ancho de ventana nos va a servir ¿para qué? Para poder recibir esto. Pero ¿qué pasa si tiene un paciente con arritmia? ¿Ok? Lo ideal es que haya mayor cantidad de latidos aceptados y menor cantidad de latidos rechazados. ¿Cuándo rechaza? Cuando sale fuera de esta ventana. Pero lo ideal es que lea todo. Acá sí lo ideal es que lea todo. Entonces, si viene un paciente que no tiene esa frecuencia ideal como es la que tenemos acá, la frecuencia continua, un paciente con marcapaso, un paciente con otras patologías, podemos ampliar hasta 80%. ¿Ok? Hasta 80% la ventana para la frecuencia cardíaca. ¿Cuándo se hace eso? Antes de adquirir. Entonces, ya nosotros hemos hecho la prueba de esfuerzo con el paciente. Hemos visto que su coronaria, cómo es su frecuencia cardíaca. Ya con el cardiólogo nos ha dicho. Entonces, si ya sabemos eso de entrada, amplío de 30, si no es una frecuencia convencional, puedo llegar hasta 80. Lo ideal es que no esté tan abierto, pero si no, puedo llegar hasta 80. ¿Ok? ¿Para qué? Para recibir cada latido cardíaco. Cada vez que hace un giro, graba cierta cantidad de latidos cardíacos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que tenemos nosotros para cardio, ¿no? En cardio, un colimador a 90 grados que comienza desde aquí, ¿no? Desde menos 45 hasta 135, pero como tiene el ángulo de 90, va a girar la mitad nada más. O sea, 90 para uno y 90 para el otro, para que sea rápido, ¿no? Comienza así y termina ahí. Y el paciente, normalmente en este equipo hacemos PET en 9 minutos, 4 a 9 minutos. ¿En qué momento va a entrar el paciente al equipo? ¿Cuánto tiempo? Sí. Va a variar mucho. El estándar es 1 hora, pero la sustancia se va a fijar en el corazón, pero también se va al hígado. ¿Ok? Entonces, ahí se le va a dar una dieta rica en grasa. ¿Qué contiene esa dieta? Porque el paciente termina el esfuerzo, se le inyecta la sustancia y esperamos mínimo 1 hora. La dieta rica en grasa consiste en un chocolate,
Profe, diabético, chocolate para diabéticos. Existe la Ibérica, tiene un chocolate para diabéticos. Más porcentaje de trabajo. Un sándwich triple que contenga palta y huevo. Y una gaseosa. De preferencia Coca-Cola para aumentar el peristaltismo. ¿Ok? 1 hora antes se le da esto. ¿Qué pasa si no le dan esto? Se puede demorar hasta 1 hora y media o 2, porque van a tener todavía la sustancia en el hígado. Y acá va la diferencia. Cuando es esfuerzo físico, puede pasar hasta 45 minutos. Cuando es esfuerzo farmacológico, puede pasar 1 hora y 15. ¿Ok? Y cuando es reposo, generalmente 1 hora a 1 hora y 15. Esas son las variantes que puede tener. Si viene un paciente que tolera esta dieta, ¿qué pueda pasar? ¿Ok? ¿Qué pasa si me paso fuera de la 1 hora y media? ¿Pasará algo? ¿Pasará algo? ¿Dónde se elimina toda la dieta rica en grasa que le doy? ¿Para qué sirve esto? Para eliminar lo que tiene el hígado y se va hacia la vesícula y va a intestinos. Si pasa la 1 hora y media, lo que voy a tener es imagen en el corazón, ya no tanto en el hígado, pero sí el colon, el ángulo esplénico, puede chocar y llegar acá y causarme algún artefacto. Entonces es ideal que conserve estos tiempos. Ni antes, porque voy a tener mucho hígado, ni después, porque puedo tener colon. ¿Ok? Y ahí ya vienen sus bemoles. Pues un día viene un paciente atlético y dice, ya bacán, la pasamos en 45. ¿No? Entonces, esto es dentro de lo que me pasó. Paciente atlético, hace ejercicio, sí, yo me dedico al gimnasio. Ah, qué bueno. Lo pasaremos a los 45 después de un esfuerzo físico. Pasamos 45, tenía hígado. Pasamos hora, tenía hígado. Pasamos 1 hora y cuarto, tenía más hígado. Pasamos 1 hora y media, tenía hígado. Era tan atlético que se suplementaba y estaba haciendo cirrosis hepática. Ya se pasó de atlético. El reflujo gástrico o reflujo biliar también nos puede causar algún problema, porque ¿qué tengo entre el corazón y el intestino? El estómago. El estómago está acá en represión. Entonces, para ayudar, yo lo que le doy antes de que pase al equipo es sal de agua. El profesor Manuel también ha hecho una tesis de darle metoclopramida. Le preguntan cómo se da. La tesis también está dentro de nuestros hijos. Le damos sal de agua ¿para qué? Para aumentar el volumen acá y empujarle hacia el hígado y al intestino y dejar solo al corazón. ¿Ok? Pero ese efecto lo tenemos que hacer rápido porque sigue siendo, distendemos y 10 minutos o 15 después, otra vez repleto. Entonces, ya hemos visto antes dieta grasa, después o durante, algunos en otra tesis también, donde justifican el hecho de usar agua helada. También está justificado, puede utilizarlo. ¿Ok? Pero ya va, depende del criterio. Y hay cosas que ya no se pueden cambiar. Y ahí vamos a ver. ¿Hasta ahí todo ok? ¿Qué razón? Para que no se me duerma. Yes. Tenemos todavía 10 minutos más y seguimos. Entonces, de un latido cardíaco podemos grabar 8 imágenes. De un solo latido cardíaco. Entonces, la primera parte del latido, voy a tener el corazón en su amplitud, va a la parte de la mitad y voy haciendo el latido cardíaco. Cierra y luego se abre otra vez. O sea que en un latido voy a tener un movimiento. Eso va a depender de cada paciente, ¿no? ¿Cuántos latidos voy a grabar durante la prueba de espectro? ¿Por qué? Porque al final, lo que voy a hacer que este movimiento sea gratificado en esto, por ejemplo, fin de diástole y fin de sístole. Una reconstrucción 3D y me pueda dar la fracción de eyección, el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole. ¿Ok? Porque ya lo tengo esto, lo reconstruyo en 3D y puedo hacer el movimiento. Sencillo. Pero tengo que adquirirlo bien y saber toda esta parte del proceso. ¿Sí? Entonces, para eso, mi equipo tiene que estar bien.
El paciente tiene que estar bien. El tecnólogo tiene que estar siempre fijo. No es que demora 15 minutos, me voy a tomar mi desayuno. ¿Qué pasa en esos casos? Al paciente lo echas para que esté cómodo. Al paciente lo tapas para que el aire acondicionado no lo afecte. Y el paciente, después de hacer ejercicio, se va a dormir. ¿Y qué pasa cuando se duerme? Se frecuencia cardíaca varía. ¿O qué pasa cuando se despierta, cuando el equipo se mueve? Se va a mover la adquisición y puedo tener artefactos de movimiento. Mucho cuidado, entonces siempre el tecnólogo tiene que estar pendiente del paciente. Señor, no se duerma. Señor, no es que tenga 10 minutos y me pueda ir. ¿Ok? Una vez me pasó que un paciente hizo una isquemia durante la adquisición. Se estresó estando con los brazos arriba y comenzó la frecuencia cardíaca, estaba en 70, era un poco irregular, la amplía 50, estaba adquiriendo y cuando veo la frecuencia cardíaca 80, 90, 100, 110, 120, ¿qué hace? Sacarlo, tirarlo al suelo y RCP. Pero tienen que estar atentos. Tienen que estar atentos, verificando la frecuencia cardíaca, verificando que no está. Paciente se cansa, trata de bajar el brazo, ¿no? Entonces, todos esos tipos de cosas pueden causar artefactos en la imagen. Entonces hay que tener bastante cuidado. ¿Cuántos puntos hemos tocado desde que hemos comenzado? Hemos llegado por lo menos a 13 a 14 puntos. Y todavía nos falta el postprocesamiento. Y toda la culpa, si pasa algo, ¿de quién va a ser? Del pobre tecnólogo. Entonces, en cargo hay que aislar toditas esas cosas. Existen protocolos de un día o protocolos de 2 días. ¿Qué es eso? Hemos hablado que los estudios pueden ser reposo o estrés, ¿sí? Sea físico o farmacológico. Cuando es protocolo de un día, en el mismo día se hace el reposo y después el estrés, o primero el estrés y luego el reposo. El mismo día. ¿Qué quiere decir esto? Que primero utilizo una dosis dependiendo del equipo donde están, eso también va a depender mucho. Algunos utilizan 0,12 milicuries, otros 0, mira, con el IQ Spec nosotros utilizamos 0,06 milicuries por kilogramo peso corporal, mientras que con el otro equipo, el mismo que tiene el General Electric, utilizamos 0,12 milicuries por kilogramo de peso corporal para la primera fase. Entonces, 70 kilogramos de peso, mi paciente pesa 70 kilogramos, estoy utilizando el General Electric 0,12, ¿cuánto será? 8,4 milicuries mi primera dosis. Digamos que empecé con reposo, perfecto. El estrés, ¿con cuánto de dosis será el protocolo de un día? Multiplica por 3, 3 por 1, 3 por 4, 12, 25,2 milicuries mi segunda dosis para el protocolo de estrés en un día. Entonces, en el mismo día, si tengo protocolo de un día, la siguiente dosis, sea estrés o reposo, es multiplicado por 3. ¿Ok? Salvo que tengan otro equipo dedicado, que multiplica por 2. Pero el estándar es generalmente multiplicarlo por 3. De 8 a 12 a 24 a 36. ¿Ok? ¿Entendido? Pregunta examen, ¿no? ¿Y cuánto tiempo espera? 30 a 60 minutos, 30 a 60 minutos. En relación, ¿cuánto tiempo va a esperar el paciente en el servicio? 4 horas aproximadamente. Desde el momento que ingresa, que se prepara, que hace su esfuerzo, le dan la dieta en grasa, espera 1 hora, 20 minutos de adquisición, le ven, prueban la imagen, reinyectan la segunda parte, le dan otra dieta en grasa, espera 1 hora, 4 horas. ¿Ok? ¿Ok? Eso dice acá. Listo. Ventana energética, ¿qué significará esto? 15 a 20% para 140 kiloelectronvoltios. Los protocolos están, ya los hemos explicado. ¿Qué significará esto? Low energía, high resolution. A no ser que tenga 100 con IQ Spec y tenga que utilizar SMART. Órbita, 180 grados de 45. Circular o no circular, la órbita circular, dependiendo de qué. No de que el paciente sea circular, sino que le pongo un contorno para que se acerque o aleje y pueda hacer.
tamaño del píxel. ¿Qué significa esto? Este pancho. Paso y disparo. PAM adquiere, no es disparo, es adquisición, pero la técnica dice, proyecciones 60-64, matriz de 64-128, tiempo 25 segundos. ¿Se dan cuenta? Ya ven, ya lo saben todo. Protocolo de 2 días. Protocolo de 2 días, cuando yo he visto en otros centros, tienen 25 estudios cardiológicos, va el cardiólogo un día y todo un día hace el estrés y al día siguiente solamente los reposos. ¿Ok? Generalmente creo que en el INCOR hacen este tipo de procedimientos, pero después casi todos hacen protocolo de un día. ¿Sí? Protocolo de un día, igual, 15 a 60 minutos, después de la inyección 60 minutos, leer 180, todo, step and shot, todo igual. ¿Sí? ¿Todo bien? Estándar. Profe, todavía no hemos reconstruido la imagen. ¿Quién procesa la imagen? Depende, ¿ah? Depende. Físico que se metan. Normalmente los cardiólogos procesan la imagen. O sea, hay centros donde tienes cardiólogo nuclear, un cardiólogo clínico que hace imágenes en medicina nuclear. Nosotros, por ejemplo, tenemos eso. Un cardiólogo que hace cardioresonancia, cardiotomografía y cardioespectro. Un cardiólogo clínico. ¿Ok? En la actualidad ya todos procesamos. Pero cuando comenzamos con nuestros equipos, éramos 2 nomás los que procesábamos cardio. Y el doctor, hasta ahora, ya lo ideal para procesar. ¿Qué es lo que tiene que dominar el tecnólogo para hacer procesamiento de imágenes? Fuera de dominar su equipo y su software. ¿Qué ciencia básica debería dominar el tecnólogo para procesar cualquier modalidad de imagen? Fisiopatología. Fisiopatología. Los procesamientos van en relación a eso. Porque el producto final no es una sola imagen. El producto final de cardiología nuclear podrían salir 15 subtipos diferentes de imagen. ¿Ok? Los básicos 4. Y de ahí por patología ya vas haciendo las variaciones. ¿Ok? Entonces los procesamientos, y acuérdense de eso. La guía no va a poder reemplazar eso, porque cada paciente es una patología diferente. Las adquisiciones sí la van a reemplazar. ¿Okay? La posición del paciente también, porque tienes para que el paciente no se mueva y todo lo demás. Los chinitos están creando unas cosas muy interesantes, pero el procesamiento no hay, porque es individualizado. Y ahí es donde ustedes tienen que agarrar la experiencia. ¿Por qué? Porque ahorita ustedes van a competir con la IA en procesamiento. Y ahí tiene que haber la curva de aprendizaje que van a tener. ¿Ok? Entonces, cuando ya tenemos este producto final, lo ideal es esto, que tenga el corazón y que no tenga mucho hígado. ¿Ok? Lo ideal. Lo ideal es que el paciente no sea tan obeso y que pueda echarlo normal. Porque ahí van a ver las variaciones de adquisición. Si tengo un paciente muy obeso, el hígado va a chocar con la parte inferior del corazón y no va a haber manera de quitarlo sino poner al paciente boca abajo. A eso le vamos a llamar atenuación diafragmática, causa el paciente. Y cuando tenga una paciente mujer que sea un poco obesa, voy a tener la mama grande y atenuación mamaria en la cara anterior. Entonces va a ser diferente la condición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en algún momento van a encontrar protocolos de adquisición el paciente en supino y otras veces el paciente en prono. ¿Ok? Y las otras variantes, ¿no? Un situs inversus, por ejemplo. Ahí viene el problema, porque te rayas y dices, ya viene el situs inversus, corazón al otro lado, estrocardio, perfecto. Y el 45 a 135, ¿cómo lo haces? Hacia el otro lado, tu equipo no está programado, programar manualmente todo eso. Tienes que saber adecuarte a la teoría, no vas a la teoría. Entonces el primer paso, ya una vez que esta imagen, esto es lo ideal, ha sido adquirida, esta imagen para mí representa una imagen que siempre voy a valorar. ¿Por qué? Porque aquí me da si el paciente se ha movido o no se ha movido.
si el paciente ha inspirado o no ha inspirado. ¿Ok? ¿Hay software de corrección de movimiento? Sí, sí hay, definitivamente. Pero ¿quién dice cuándo usarlo? Es el tecnólogo. ¿Ok? ¿Y quién dice si el producto final ha quedado bien o no? Entonces la imagen de Raw Data, esta ya se estaba pasando. Mire cómo llega el colon casi. Pero como le di agüita con gas, no choca. ¿Se dan cuenta? Todo sirve. Todo sirve. Es más, en mi técnica yo le doy el chocolate primero antes del sándwich. Una vez estaba en clínica delgado y llega un paciente que era un jeque árabe con su asistente. Era un día lunes y me dice, sándwich de palta con huevo. Yo no como palta los lunes. ¿Qué le doy? ¿Qué le pueden dar en vez del sándwich? Chocolate, no, eso no es natural para mí. ¿Qué puede comer, señora? Ahí tiene el 4D, puede escoger. Dígame usted qué puedo comer. Yogur. Yogur griego. Y esperar más tiempo. Pero hay que conocer esas otras condiciones. ¿Ok? Y les va a tocar. Hay pacientes que son muy especiales. Señor, ¿qué es este chocolate que me está dando? Ah, le da su ibérica. Esto no es, porque tú le sacas un triángulo y dices, este no es chocolate. ¿Cómo me vas a cobrar tanto y me vas a dar eso? Hay gente así y se van a chocar con todo. Se van a chocar con todo. Aprendan a manejar a su paciente. ¿Ok? La gaseosa. Yo soy diabético. Agua con gas. Perfecto. Esa es la otra condición, darle agua con gas. Igual, o la técnica del profesor, metoclopramida o agua helada, que también va a mejorar eso. Pero como ya le están dando, ya no le dan gaseosa y no le dan chocolate, le están dando agua, ya no pasaría 45 si ha sido esfuerzo físico, sino 1 hora y cuarto. Entonces ya van las variantes que el profe les ha explicado, cuándo usar, cuándo no. Esas variantes no están en los libros, ojo, ojito, ojo, ojito. Profe, escriba su libro. Una vez que ya tienen toda la adquisición, ya tenemos que aprender la anatomía cardíaca. ¿Ok? Y adivinen quién va a hacer todo el procesamiento. El pobre tecnólogo. ¿Ya? Normalmente, un tecnólogo junior con 5 estudios cardíacos hechos en la mañana sale terminando de procesar a las 9 de la noche. 5 cardios en la mañana y 6 socios en la tarde. Pero los socios son de cada día, eso pega nomás y ya. Me voy al tiempo en que demora, 4 horas con tu paciente ahí, termina y aproximadamente un tecnólogo junior se puede demorar 45 minutos a 1 hora bajo supervisión en el procesamiento de imagen. ¿Ok? O sea, 5 horas procesando solamente las imágenes, mientras va adquiriendo los socios. Y tiene que estar con el otro ojo ahí, porque si ese socio tiene comparativo, tiene que bajar el comparativo y ver si tiene SPEC o no tiene SPEC y todo lo demás. Entonces hay que estar con los ojos. ¿Ok? Un tecnólogo senior lo hace en 15 minutos o 10 minutos. ¿Ok? El profesor Bernal en 8 minutos pasa. El reto está que me gane. ¿Por qué? Porque va a venir la IA, acuérdense, y va a reducir pasos. ¿Ok? Pero puede venir la IA, puede venir todo lo que sea, pero puede mejorar en un normal, pero que venga un patológico y me gane. No hay forma. ¿Ok? Entonces ahí va la experiencia que ustedes tienen que comenzar a ganar. ¿Ok? Entonces cuando yo tengo 2 imágenes voy a tener esta. ¿Qué diferencia tengo? Mira, acá es estrés y reposo. En calidad de imagen, ¿tendré diferencia? Mucho ruido, más suavizado, poco ruido. Bueno, acá igual siempre vesícula, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo con la primera parte pongo 8,4 milicurie y el tiempo de adquisición generalmente puede ser 15 minutos y acá puede ser 20 minutos. Perdón. Acá puede ser 15 minutos por alta dosis, acá puede ser 20 a 25. Igual después pongo poca dosis, por eso es que voy a tener poca cantidad de cuentas cuando empiezo primero con una dosis. ¿Ok? Pero tiene que pasar el tiempo para poder suplir ambas imágenes.
Igual ya con el proceso de filtros puedo variar. Yo lo que tengo que hacer, o el software en algunos casos ya hace, es aislar el corazón. Pero el corazón está bonito, pues ahí no se ha movido, no hay nada, no vamos a ver artefactos. Y tengo que saber, ya hablando de filtros, qué variaciones tiene mi equipo en relación a un filtro Butterworth 435, Butterworth 425, un Hanning cómo va a variar, un Chef Logan cómo va a variar, cuál me da más ruido, cuál me da más fondo, cuál me da más señal, todas esas variaciones. Bueno, cuando van ya al equipo, sigan siempre el procesamiento del tecnólogo senior ya tiene ya su Butterworth en 4, por ejemplo, y ya decía, pero cuando comenzamos lo ideal es hacer toda la frecuencia de cortes y terminar. Se tiene que reorientar, ¿ok? Porque normalmente el corazón no está en el eje convencional, axial, sagital y coronal. Metido hacia la izquierda, con la punta hacia adelante, si es un paciente delgado, si es un paciente grueso, ¿no? Ahora ahí va a haber diferencias también, si es varón o si es mujer. Para la perfusión miocárdica, ojo, para la perfusión miocárdica, el corazón de las mujeres es más chiquito. No quiere decir que sientan menos, sino que es más pequeño. Hay que hacerle zoom, hay que darle más tiempo, cariño, más condescendencia, todas esas cosas. Y ahí viene la reorientación en base a los ejes. ¿Por qué? Porque tengo que reorientar en base al ventrículo izquierdo. ¿Qué pasó acá? Ya no está como esto, pues tan bonito. Le falta una captación. Entonces ya, ahí ya se pone cruda la cosa cuando ya no se reorienta solo. Entonces se tiene que reorientar en base a los ejes y ahí qué filtros vamos a utilizar. El prefiltrado. ¿Para qué? Para tener la imagen de estrés y reposo de esta con menos ruido y esta con más ruido, a los dos con el mismo filtrado y en las mismas condiciones. ¿Ok? Entonces al que tiene más ruido le pongo un poco menos de filtro, si se dan cuenta, para equiparar, porque los dos tienen que estar igual. Y ahí vamos con la anatomía cardíaca. Vayan, tomen aire 5 minutos y vuelvan.